Soy Antonio Sánchez Zaplana, director de innovación del Centro de Inapsis en Benidorm. Llevo 23 años trabajando en el sector medioambiental del Grupo Suez en diferentes sociedades y ciudades. Dinapsis nace como una apuesta del Grupo Suez en el año 2017 en el municipio de Benidorm como un concepto nuevo de integración de nuestra operación excelente de nuestros servicios asociado a un tema de innovación, creación de nuevas innovaciones y a su vez un centro de demostrador de las mismas. El ecosistema en el cual funciona Inapsis no es el solo, ¿vale? No es un centro de por sí, sino es la red de colaboraciones externas, ya sea con administraciones públicas, centros tecnológicos, universidades, startups, las cuales colaboramos para resolver los retos de las ciudades del presente y del futuro. Esto comenzó con un centro en Benidorm, el modelo funciona, es un modelo exitoso que se ha replicado a día de hoy en otras ciudades como es Barcelona, Madrid, Cartagena, Albacete y otros centros que irán asociándose en las próximas fechas. Si a mí me dieran un coche de Fórmula 1 de un campeón como puede ser Hamilton, probablemente en la primera curva me estrellaría, porque no tengo conocimiento suficiente aunque tenga la mejor herramienta de mercado, ¿no? Aunque tenga el mejor coche, ¿no? Yo creo que es importante tener las soluciones más avanzadas, siempre que sean útiles para resolver los retos en los cuales nos encontramos, con personas con conocimiento y experiencia poder aplicar estas tecnologías siempre con un fin, ¿no? Que es la mejora de la calidad de las ciudades y del ciudadano. Todo el mundo puede acudir a Inapsis, es un centro abierto, no es un centro cerrado, es un centro de innovación abierta donde cualquier empresa, administración pública, ciudadano tenga una inquietud en la cual esté preocupado por el medio ambiente en las ciudades, puede contar con nosotros. La idea es la co-creación. Siempre se habla mucho de muchas cosas de co-crear, de cómo crear las ciudades del futuro, de cómo crear soluciones, pero muy poca gente las pone en marcha. Nosotros las hemos puesto en marcha, llevamos 4 años funcionando y esperemos que llevemos muchos años más. Dinapsis empieza a trabajar en los diseños de los planes de emergencia con una evolución natural de su propia gestión de los servicios de agua y saneamiento de las ciudades. Para nuestra propia gestión del día a día siempre hemos trabajado con los fenómenos adversos que pueden ser, por ejemplo, las sequías o las inundaciones, y teníamos planes propios destinados a mitigar este tipo de fenómenos o al final lo que es el concepto de resiliencia, que es una recuperación lo más rápidamente posible ante un fenómeno adverso. De esta experiencia previa que llevamos muchos años trabajando, evolucionamos a dar un servicio a las ciudades, donde no solo en el tema del agua y de saneamiento, sino en otros ámbitos de la ciudad, como puede ser la movilidad, como puede ser los servicios públicos de transporte. Trabajamos de forma común para diseñar estos planes de emergencia de una manera innovadora. Al final, los planes de emergencia es un requisito legal, que está en un decreto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en un decreto de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Donde te obliga a realizar una serie de documentos oficiales para la gestión de la emergencia. Nosotros vamos un paso más allá, no solo cumpliendo esa obligación legal, sino diseñando una colaboración real entre todos los actores de la ciudad con sistemas expertos que nos ayudan a tomar decisiones en el caso de que se produzca una emergencia. Es tan importante como diseñar el plan como de ponerlo en marcha lo más rápidamente posible para resolver un reto en el cual nos encontramos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, lógico es la situación que nos encontramos ahora de pandemia con el SARS-CoV-2, ¿no? Al final, el generar planes de resiliencia para las ciudades nos ha permitido disponer de un punto único de información y de contacto y de procedimiento de todos los actores que forman parte de la ciudad. Hay que recordar que de un día para otro hubo que tomar una serie de decisiones muy duras, donde hubo que confinar a la gente y tener esa red de contactos y conocimiento de todos los actores que funcionan dentro de la ciudad, ya sean servicios públicos, servicios de emergencia, bomberos, policía, recogida de residuos, nosotros mismos en el servicio de saneamiento y alcantarillado, transporte público, centros de salud. Tener todo eso configurado como una red con procedimientos comunes ha permitido trabajar de una manera eficiente en las ciudades durante periodos bastante complicados durante la pandemia.